Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir de cerca las charlas, las entrevistas y las reflexiones que hacemos en este podcast. Hoy tengo conmigo a un amigo de este canal, Constantino de Miguel. Muchas gracias por estar de nuevo hoy conmigo aquí. Hola Alex, un saludo a ti y a todos los que están viendo este podcast. Agradezco pues esta confianza y será un placer conversar contigo sobre el tema que quieras seleccionar. Amigos, hoy vamos a charlar con Constantino, que tiene estudios en filología, en relaciones internacionales, en ciencias políticas, tiene una dilatada trayectoria en el periodismo internacional y tiene un canal, desde mi punto de vista, que se llama Desde mi punto de vista, no desde mi punto de vista, pero bueno, les recomiendo que le sigan, así como en sus redes sociales. Los datos de él para que le sigan estarán en la caja de descripción. Hoy vamos a hablar de la leyenda negra. Ustedes saben, ¿verdad? Un tema que es de rabiosa actualidad por una cosa o por otra. Siempre hay alguien que está a un lado o a otro de esta discusión. En este tema, como en la vida, hay muchos grises. Hay cosas que se han hecho muy mal y hay cosas que se han hecho muy bien. Pero esto genera mucha polarización. La famosa leyenda negra, Constantino. Lo primero que te querría preguntar es, en relación a este tema, es cómo, cuándo, quién y por qué se genera esta famosa leyenda negra, o maldita leyenda negra, según a quien le pregunte, de la actuación de España en la América precolombina. Alex, mira, es un tema realmente muy profundo y se han escrito muchos libros y yo pues tengo primero que mencionar que no soy historiador y más bien recomendar a quien se interese en el tema que lea a toda una serie de actores, empezando por la española Roca Barea, que investigó el asunto y bueno, ha trazado pues ese origen sobre el que me preguntas. Y bueno, pues hay que empezar diciendo que el término de leyenda negra pues ha sido acuñado con el paso de los siglos, y desde luego lo tenemos muy presente, pues aquellos que somos defensores de la hispanidad, porque vemos que ahí radica un poco el talón de Aquiles de lo que es nuestra civilización. La leyenda negra, según la propia Roca Barea, en realidad se inició en Italia. España en el siglo XVI emergió como la potencia dominante en Europa por sus conquistas militares, por su realmente dominio de la economía y un dominio generalizado en muchos aspectos, y suscitaba, por lo tanto, la envidia de una Italia que estaba dividida en múltiples estados, estados-nación, principados, señoríos. Y bueno, en Florencia, que era pues una de las repúblicas más ricas y más ilustres en todos los sentidos, pues ya había autores que empezaban a escribir, a decir, bueno, esa España que está aquí, porque estaba España con el gran capitán, toda la zona sur de la Bota, todo lo que es hoy de Nápoles para abajo, lo que se llamó el Reino de las Dos Sicilias, pues todo aquello tenía una presencia española importante, y arriba también el milanesado, y en fin, había un control bastante importante del territorio de lo que luego fue Italia. Y esto pues suscitaba pues mucha incomodidad, ¿no? O sea, era un país ocupado, aunque no existía como tal Italia, pero esto generó por parte de algunos intelectuales pues escritos, libelos, libros acusando a los españoles de marranos, es decir, de gente impura, de gente de sangre contaminada, entre comillas, por sangre mora, judía, y digamos que los españoles no eran dignos de tener esa potencia que estaban desplegando, tanto una potencia militar probadísima en toda Europa, como por el hecho del descubrimiento y conquista de América, pues claro, eso suscitaba pues toda la envidia de toda Europa. En fin, empezó en Italia y esto pues fue después extendiéndose
al resto de Europa. Hubo toda una serie de guerras, guerras de religión, porque se produjo ese cisma protestante y entonces pues era un arma arrojadiza perfecta porque ante todo era una propaganda política, una forma de agredir a España con la palabra y pues inventando pues toda una serie de mitos sobre la crueldad, sobre la clase de país que era para ellos España, un lugar oscurantista de represión, y que bueno, pues esto realmente para una población ignorante que apenas leía, pues esto era, o sea, esa historia maniquea de buenos y malos siempre tiene buena venta, ¿no? En cualquier época, en cualquier territorio, el hecho de inventar un enemigo y de adosar a ese enemigo todo lo peor, pues eso funciona, ¿no? Y lo sabían los propagandistas de la época, los que apoyaban a aquellos príncipes, aquellas personas que tenían el control sobre determinados territorios que estaban en disputa, ¿no? Territorios dominados muchos por la propia España, sobre todo los Países Bajos. Pero Ah, puedo seguir, ¿eh? de hecho, Esto es muy largo. Puedo seguir. a otras naciones de bueno, de la época y en distintas épocas, que no necesariamente coincidentes en el tiempo, pero a otras naciones poderosas le vino muy bien todo esto en su momento, evidentemente, ya no solo a los Países Bajos, sino también a los propios británicos en su momento, ¿no? Pero yo quería indagar en una cuestión que yo siempre que veo este tema y veo a gente que comenta este tema, aquí parece que España fue un estado bueno, una ocupación genocida, una conquista genocida, o resulta que fundamos universidades, ciudades y tal, no sé qué, y lo hicimos todo bien. Pero a lo largo de la historia, todos sabemos que ni una cosa ni otra. Evidentemente, se hicieron cosas bien y se hicieron cosas manifiestamente mejorables, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos deberíamos quedar para tener una visión algo más realista de este tema? Es decir, es evidente que cuando dos culturas chocan, una más avanzada que la otra, pues obviamente una tiene la de perder. Eh, ¿Cómo justifica aquellos que critican a la España de la época, aquel el Imperio Español, cómo justifican esta leyenda negra en base a las actuaciones de España en América? Bien, esto es un punto muy importante. Yo quería así resumir rápidamente esa génesis que te estaba contando de la leyenda negra en Europa. Como estaba diciendo, pues los holandeses la usaron en su lucha contra España en la guerra de los 80 años. Guillermo de Orange, el que fue el líder de esos rebeldes, de hecho, publicó un libro titulado, si no me equivoco, Apología, y ahí pues él se desahogó, empezó a decir toda una serie de cosas obviamente inventadas contra los españoles en relación pues a esa conquista de los Países Bajos, pintando al duque de Alba como una especie de el monstruo del mediodía, el sediento de sangre, ¿no? Hasta el día de hoy, el coco, ¿no? El hombre del saco era el duque de Alba, ¿no? Se asusta a los niños holandeses todavía hoy en día con cuidado que viene el duque de Alba, ¿no? Y luego eso pasó, esa leyenda negra muy popular que además fue después ilustrada en Amberes por parte de un grabador de la época, Theodore de Brie, fue ilustrada con una serie de imágenes, de grabados, donde aparecían unos hombres que ponían a los indígenas en una parrilla y los asaban, y unos perros que empezaban a morder a los indios. Y claro, pues para una población mayoritariamente analfabeta, el ver aquello pues era impresionante, es decir, estaba clara la prueba, una prueba falsa de la crueldad de los españoles. Luego, efectivamente, los ingleses hicieron de esa leyenda una política de Estado y sobre ella se basaron para continuamente pues ser una zapa, ser, digamos, luchar y combatir a los españoles porque se iban también por sus territorios y entonces era perfecto, había que justificar ese ataque de alguna manera. Y por eso la leyenda negra no deja de ser
pues la coartada perfecta para, en este caso, hablando del siglo XVI, XVII, para justificar esa labor de socavar el Imperio Español, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, pues ¿cómo se justificaba que se atacara a España de esa manera? Eh, ¿Cuál era el sustento de esas acusaciones? Bueno, ahí tenemos que hablar de Bartolomé de las Casas. Este fraile, que estuvo en América, pues publicó el famoso libro Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, un libro que fue un bestseller en la época, se tradujo a varios idiomas y en él, pues, se explicaba, el fraile acusaba a España, a los españoles, a los conquistadores, de perpetrar toda una serie de masacres, de dar un maltrato terrible a los indígenas, de explotarlos. Y bueno, pues, claro, había citas muy exageradas, poniendo cifras que serían imposibles incluso en la actualidad. Y bueno, pues era sencillamente un libelo que tuvo mucha acogida. Hay que decir que Bartolomé de las Casas nunca se molestó en dar misa o en allí a los indígenas o en conocer su cultura, en aprender sus idiomas. Eh, no, cuando acusaba, no acusaba a nadie en particular, acusaba en general a los españoles, siendo él español, pero no había, digamos, pruebas o datos concretos que inculparan, no sé, a un determinado grupo de personas en un determinado lugar sobre un determinado crimen. Eran pues toda una serie de cuestiones que iba soltando sin mayor sustento. No, hoy en día esto estaría completamente invalidado. Es como si yo en Twitter, en X, empiezo a acusar, a decir cosas y bueno, pues no puedo probar eso, ¿no? Pero generan un daño, es como un veneno que actúa y, bueno, la gente pues termina creyéndoselo, porque está bien escrito. Y este libro de Bartolomé de las Casas, pues, que fue, por cierto, impugnado por otro sacerdote y dijo que de ninguna manera se podía dar credibilidad a esas acusaciones que se basaban en la mentira, que este señor era un fanfarrón, que era conocido por eso precisamente, se sabía vender muy bien, era, en todo caso, era un aristócrata con hábito de monje, ¿no? En fin, el caso es que hizo mucho daño porque ese libro, Brevísima Relación, fue traducido, fue usado por los enemigos de España en Europa y, como digo, junto al libro de Apología de Guillermo de Orange y otro libro titulado, si no recuerdo mal, Relación, que fue escrito por Antonio Pérez, que fue una especie de rebelde o renegado de la corte de Felipe II debido a una serie de manejos, de malversaciones, de toda una serie de corruptelas y él tuvo que salir huyendo y terminó, si no recuerdo mal, en Inglaterra, donde publicó este libro Relación, en el que acusaba a Felipe II de cometer incesto, de abusar de su propio hijo, de toda una serie de cosas. El problema de España es que nunca supo contestar, porque un rey no va a rebajarse a la altura de esta gente, de ponerse a discutir, ¿verdad? Esa propaganda tan eficaz en ningún momento encontró de parte española alguien que, excepto este cura que te dije, Bernardino de Sagún, excepto él, no hubo verdaderamente conciencia por parte pues, de los poderes políticos de la época, de la monarquía hispánica, de que había que contrarrestar eso con un discurso de verdad. Entonces, ese libro de brevísima relación hizo mucho daño y bueno, pues se expandió por toda Europa la creencia de que, bueno, España era un horror y un error. Hasta el día de hoy hay una visión muy negativa de España, poniendo el acento sobre las atrocidades, abusos, crímenes, la explotación, cosas que también existieron. Porque atención, la leyenda negra no se combate con una leyenda rosa.
Es decir, obviamente que hubo conquistadores desalmados que perpetraron crímenes. Ahora bien, esto no fue jamás una política, no fue algo deliberado y menos buscado digamos, por la monarquía hispánica y por lo que era el poder político de la época. Incluso la Iglesia, pues, se ocupó de poner coto a este tipo de prácticas. Es decir, siempre había una muralla de contención frente a los abusos. Es lo que distingue al Imperio Español de cualquier otro imperio, que ya en el siglo XVI dijeron, bueno, en realidad los indígenas no son esclavos, no se les puede someter a trabajos forzados de ningún tipo, tienen derecho a sus propiedades, a que se respeten no solamente sus vidas, sino sus haciendas. Es decir, son, hoy diríamos en lenguaje de hoy, conciudadanos, o sea, son súbditos, son hijos de Dios. Eso lo dijo ya la propia Isabel la Católica en su testamento, pero fue, en el caso de España, fue una política de Estado que se transformó en las leyes de Indias, luego o sea, las leyes de Burgos, las leyes de Indias en varias ediciones. Y ese armazón legislativo, protector precisamente de la población nativa, ese armazón duró hasta las independencias. Precisamente con las independencias todo aquello se derrumbó. Por eso, del lado realista de los que defendían la monarquía hispánica en ese momento de las emancipaciones, pues estaban los indígenas. En gran parte los indígenas no querían la independencia porque sabían que no iban a tener ningún tipo de defensa jurídica. Entonces, la justificación de esa leyenda negra no es más que, bueno, un libro y una serie de escritos por parte de enemigos de España, tanto enemigos exteriores como enemigos interiores, ¿eh? Porque, bueno, luego tendríamos que trasladarnos al periodo de las independencias, a las repúblicas que surgieron ahí y cómo esa leyenda negra que arranca en el siglo XVI, pues fue transformándose y hasta el día de hoy es utilizada en la política, en la academia, en diferentes, por supuesto, la educación pública siempre tiene algún pasaje relativo a la leyenda negra. Y bueno, pues hay que decir que es necesario combatir esa leyenda negra, no por el hecho de ser, de pertenecer a esta civilización, de ser españoles también. También hay mucha gente que defiende la verdad histórica y son, la mayor parte son americanos. Y lo triste es que los propios españoles, muchos españoles, han llegado a asimilar esta gran mentira. Y no digo el pueblo en general, sino profesores universitarios, políticos, periodistas, que se la han tragado. Esta leyenda negra, pues realmente ha causado muchos estragos también en el amor propio de España sobre su legado histórico. Me parece algo increíble porque es el único país del mundo que se ha tragado las mentiras del enemigo. Es algo insólito. O sea, España que ha tenido un legado, pues con sus errores y con muchos aciertos, pues ese legado no cuenta y España pues ha asimilado, o los españoles una buena parte, y es curioso que los independentistas en Cataluña y también en el País Vasco hasta usan esa leyenda negra para justificar su voluntad de separación. O sea, esto es verdaderamente un arma arrojadiza muy útil, muy potente y tiene muchos usos, tiene muchos sabores y se puede actualizar y cada vez se le agrega más carga negativa. Yo de Y todas entonces, bueno, formas, pues tenemos sí, que contrarrestar eso con la verdad, porque hay que decir, Alex, que realmente cuando se investiga si hay o no justificación, si hay o no verdad detrás de la leyenda negra, pues claro, vemos por el trabajo serio de los historiadores, que es una montaña de mentiras y que se cae como castillo de naipes. Basta que uno se tome la molestia de leer, de informarse, de actualizarse. Y gracias a Dios, ahora con Internet tenemos acceso pues a todas las bibliotecas, a todos los estudios, porque todo estaba documentado. Entonces, lo cual no quiere decir que no hubiera abusos, lo cual no quiere decir que no hubiera explotación, pero
en su mayor parte la obra civilizatoria que dejó España en América, esa obra es increíble y ha sido empañada precisamente por esta colección de falsedades. Yo es que, sinceramente, desde el punto de vista de un ciudadano corriente como soy yo admiro profundamente lo que se atrevieron a hacer en su momento los españoles y los portugueses, lanzarse, lanzarse en una época en la que nadie más lo hizo, a explorar el mundo de una forma impresionante. Es decir, eso era claro, cuando uno ha visto las réplicas en Sevilla, en Huelva y tal, de lo que eran las naves en aquella época, incluso los galeones y demás, eso eran cáscaras de nuez en la inmensidad del mar. Se lanzaron a explorar el mundo. Pero eso a mí me causa una enorme admiración. Yo no entiendo cómo la gente puede denostar eso, porque cosas malas, cosas buenas aparte, solo el hecho de decir, me lancé a explorar el mundo de la época, me parece que tiene un mérito tremendo, tremendo. Y yo creo que eso cambió el mundo. Pero me parece interesante lo que has dicho antes, lo has mencionado de pasada, pero yo estoy muy de acuerdo. Una cosa es combatir la leyenda negra y otra cosa es la leyenda rosa. Porque lo lógico es que a pesar de los edictos, a pesar de la, de las normas que impusieron o quisieron imponer los reyes católicos, eh, es lógico pensar que a tanta distancia de la metrópoli, los jefes locales, los a ver, los indígenas eran indígenas y estoy muy seguro, después de leer, repito, no soy historiador, pero de leer algo del tema, ¿vale? Porque es un tema que siempre me ha interesado mucho, básicamente por la polarización que genera. Me parece que lo lógico es que hubiera abusos, efectivamente, que los hubiera, porque no era controlable desde la metrópoli. Así es. No, sin duda hubo gente pues que, como en cualquier colectivo humano, ¿no? Hay personas responsables y buenas y que quieren, en este caso, en el Nuevo Mundo, construir, crear, eh, pues labrarse una vida y respetar a los nativos y más bien coaligarse con ellos, porque hay que decir que siempre fueron un puñado de muchachos, hay que decirlo así, los conquistadores eran un puñado de muchachos en diferentes grupos. O sea, claro, bueno, tenemos a Pizarro que ya era un cincuentón, pero la mayor parte de los conquistadores eran jóvenes, en torno a los 20 años, 30 años, y era gente que iba a la aventura, a capitanes de fortuna que se les llamaba, ¿no? Iban a lo que iban, a conquistar un terreno, sí, por la gloria del rey y de Dios, pues hacerse con unas tierras, hacerse con el oro y con toda una serie de tesoros que pensaban que había, los había y no los había, pero tenían esa fe en Santiago, esas ganas de abrirse camino en un terreno tan inhóspito, después, como tú dices, de haber cruzado el mar en esos cascarones, y esta gente, pues eran, como digo, grupos muy pequeños que en realidad necesitaban a los indígenas, los necesitaban y es lo que hicieron prácticamente todos los conquistadores. Lo primero que hacían era buscar alianzas con ellos, eh, entrar en tratos para no solo procurarse el alimento y sobrevivir, sino para establecer, pues, tipo de una extensión de su poderío. Siempre encontraban que estos grupos indígenas estaban peleados unos contra otros y entonces pues los españoles supieron usar esa división para su propio beneficio, creando grupos de poder más amplios y dominando territorios muy grandes, ¿no? De Entonces, hecho, claro, en ese sentido, sí, sí, adelante. no, de hecho, una de las cosas que a mí personalmente siempre me ha llamado más la atención es el empecinamiento que tienen algunos en decir que los ejércitos españoles diezmaron a.
Por ejemplo, si me centro en el caso de los mexicas, por ejemplo, claro, si uno lee los documentos y demás y tiene acceso a esa información, está bastante probado ya que es que los españoles eran un puñado, eran cuatro. Sí, La caída de determinadas ciudades no la llevaron a cabo los españoles como fuerza de choque. Realmente tenían a otros pueblos que estaban peleados con los mexicas, por ejemplo, claro. para tumbar esas ciudades, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, a pesar de que eso es así, sigue en el imaginario colectivo esto de que los ejércitos españoles, en la armadura, en caballos y tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, arrasaron con los mexicanos, ¿no? Y realmente la realidad fue que otros pueblos que estaban hasta aquí de los mexicas ayudaron a los españoles. Entonces, Así es. yo, Nunca hubo un ejército. sí, pero lo que quiero decir es que persiste esa dinámica de pensamiento, aun cuando ya se sabe, porque otras cosas unas cosas pueden saberse y otras no, pero hay cosas que sí se saben. Entonces, oiga, es que esto no fue como lo estáis contando. Así es, porque interesa que la mentira continúe, es lo más cómodo, es muy fácil de retener porque es dicotómico, maniqueo, buenos y malos, es algo fácil de captar. En cambio, explicar ya de una manera pormenorizada que se trataba de grupos pequeños, mesnadas, como dirían en la Edad Media, eran partidas, eran grupos que penetraban en un territorio inhóspito, en un territorio además, una vegetación complicada en algunas zonas o zonas desérticas, se encontraban esta gente que vivía o en el Paleolítico o en la Edad de Piedra, la verdad, con un atraso real, pero bueno, gente muy válida, seres humanos y que tenían mayor o menor ingenio, pero que obviamente estaba muy por debajo en cuanto a su capacidad de defenderse, su tecnología militar era muy rudimentaria y esto lo aprovecharon, pero quiero recalcar que eran grupos dispersos, eh, llenos de ingenio para sobrevivir, para salir adelante, para coaligarse con las tribus locales y que tenían ese empuje, esa fuerza que venía obviamente de no solo de las lecturas que tenían de esos libros de caballería, sino también de generaciones y generaciones de luchar contra los moros en España, ¿no? España pues tenía gentes que nada que ver con los españoles de hoy, pero era gente muy valiente e intrépida, sin miedo. Si no nos explica lo que hicieron realmente, de atravesar desiertos, de penetrar en selvas exuberantes y bueno, obviamente hubo muertes, pero yo me puedo imaginar estas personas que finalmente entran en contacto con otros seres humanos y yo creo que no tendrían, o sea, para qué van a exterminar, para qué van a matar a gente a la que necesitan? Es absurdo cuando estás en minoría, porque no entras en tromba con un ejército, no entras con un grupo pequeño, a veces mal armado, porque eran grupos privados, y entonces el que se lanzaba a una expedición, pues tenía que costear pues todos los pertrechos, caballos, cañones, espadas, todo lo que era necesario para atreverse a penetrar en territorio presuntamente enemigo. Pero luego se daban cuenta, era de sentido común que había que trabar alianzas, como pasó, mencionabas en el caso de México, pues Cortés se alió con los de Tlaxcala y otros grupos, otros pueblos de Mesoamérica, que estaban hasta el gorro de esta situación de represión brutal y de estas matanzas, esta antropofagia de los aztecas, ¿no? Y entonces, bueno, fue muy fácil vencerlos gracias a la fuerza de los indígenas y la estrategia de Cortés, ¿no? Siendo los españoles un grupo, no sé si llegaron a 1000, porque hubo dos grupos, uno que llegó más tarde. En el caso de Pizarro eran ¿cuántos eran? 200, no me acuerdo. En Ecuador, por ejemplo, yo estoy ahora en Ecuador. Bueno, pues aquí fue un esquema parecido.
Belalcázar, que venía de lo que es hoy Colombia. Belalcázar marchó sobre Quito, pero primero se apoyó en los Cañari. Quito fue conquistado por los indígenas Cañari, sí, comandados por Belalcázar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el negar esto, pues es no entender nada. O sea, una lucha maniquea absurda como la que nos quieren vender hasta en cómics, pues claro, esto perpetúa una mentira y además lo triste es que se lo traguen los propios autóctonos, la gente hispanoamericana y los propios españoles como si fuera esta cuestión de ellos y nosotros. No, éramos todos uno, porque es que ahí empezó además una mezcla, un mestizaje, primero una alianza y luego, pues sí, un mestizaje. Y somos el resultado de todo eso aquí en América, ¿no? En tu opinión, Constantino, ¿cuál fue la motivación de esa conquista? ¿La ambición ciega? ¿El, por decirlo de alguna manera, llevar la fe, una fe que nadie había pedido allí, pero llevar la fe allí? ¿Cuál fue la motivación para llegar allí y hacer lo que hicieron los españoles de la época? Bueno, cuando Colón finalmente logra convencer a Isabel y Fernando de su empresa, de lanzarse al mar y, digamos, navegar hacia las Indias, o sea, hacia lo que se supone que era Asia, la India. Entonces, la motivación en el caso de Colón era obviamente riquezas, territorio. En el caso de Isabel era una motivación religiosa. En realidad, el objetivo de los reyes y de Isabel en particular era llegar a Jerusalén por la parte de atrás, dándole la vuelta al globo. Ya se sabía que la Tierra era redonda, se equivocaron en las dimensiones, ¿no? Y Colón en realidad tampoco se inventó nada, escuchó toda una serie de relatos de los portugueses y bueno, pues los cálculos de Galileo de que la Tierra era redonda y que se movía y que, bueno, en fin, el caso es que la motivación cambiaba según de quién hablemos, pero para Isabel era la conquista de la Tierra Santa, de Jerusalén, dándole la vuelta, es decir, porque todo el Mediterráneo, no olvidemos que aunque se acababa de terminar la reconquista con la caída del reino nazarí en Granada, precisamente en ese mismo año de 1492, y fue allí el propio Colón, a Santa Fe, en las puertas de cerca de Granada, en ese campamento que montaron allí, pues sabía Isabel que todo el Mediterráneo en realidad estaba en manos de los árabes y de los berberiscos, que era territorio islámico y que por lo tanto desde allí, o sea, cruzando el Mediterráneo, no se podía ir al Santo Sepulcro, no se podían liberar esos territorios sagrados, esa Jerusalén cristiana, ¿no? Como habían intentado antes los cruzados. Entonces, digamos que la gesta tenía que haber sido para llegar hasta Jerusalén. Y de hecho, ese plan continuó de alguna forma ya con otros objetivos más económicos, incluso con Carlos V, con el hijo de Isabel y Fernando, Carlos V de Alemania y primero de España, que tenía la intención de llegar a la China. Ya se había descubierto para entonces América y el objetivo era continuar hasta China. Entonces las motivaciones cambian, pero para los conquistadores, obviamente, si tú, joven, te embarcas en Sevilla después de pasar toda una serie de controles, no era fácil embarcarse, obviamente hacía falta un dinero, estás arriesgando tu vida y tu hacienda de alguna manera y te lanzas al otro lado del mar De hecho, ya muchos cuando no se había llegaban. descubierto un continente. Y algunos, bueno, pues efectivamente, quiero decir, no, era tortuoso el viaje y llegar allí, me puedo imaginar cómo era, pues primero fue la isla de la Española, siendo Cuba. Ese era un poco el portaaviones desde el cual surgieron pues toda una serie de expediciones y partieron desde allí a lo que fue lo que es el continente americano, ¿no? Entonces, la motivación era, obviamente, resarcirse de esa inversión que habían hecho vital, económica, tan grande, ¿no? Es decir,
a la búsqueda del oro, claro, del oro, de la plata, de las riquezas. Y en una primera fase, bueno, se encontraron con esos indígenas que estaban en realidad en la época del Paleolítico y a los que explotaron vilmente. eh, Colón, recordemos que si no, me parece equivocarme, en el segundo viaje regresó encadenado Colón porque malas prácticas, lucha con otros conquistadores y por haber esclavizado o querer esclavizar a los indígenas. De hecho, en el primer viaje creo que regresó con unos indígenas y dijo, no, los tienes que devolver, son personas y tienen que estar en sus tierras y son seres humanos y súbditos de la reina, ¿no? Entonces, pues eso pasó en esa época, que llegaban allí y querían conquistar territorio, acceder a las riquezas, eh, implantar sus señoríos, algo que no podían. España era un país que estaba en manos de una serie de señoritos, diríamos hoy. O sea, la tierra estaba muy mal repartida, había mucha pobreza. Entonces la gente, obviamente, estos conquistadores iban pues a buscarse la vida, a la fortuna, y ahí estuvo la institución de la encomienda que en principio fue, vamos a decir, paternalista, es decir, se le da al conquistador una parte del terreno conquistado, X hectáreas, con los indios dentro, a cambio de que se ocupe de esos indios, poniendo a un fraile para que los evangelice, siendo responsable, tutor, diríamos hoy, de esos indígenas. Ni que decir tiene que muchas encomiendas, por su alejamiento y por no tener un control efectivo, fueron lugares de explotación en algunas minas, en muchos campos, donde se abusaba del indígena. Y por eso esa institución de la encomienda fue abolida, porque había denuncias, porque se sabía, es decir, un imperio como el inglés o el holandés o el belga o incluso el francés y el portugués, estas cosas no Por, se e- las planteaban, no se las Eso, planteaban. eso te lo quiero preguntar más adelante, te has adelantado un poco. Pero antes que eso, ¿qué le dirías a aquellos que piensan que a las Indias, hoy conocido como lo que ellos creían que eran las Indias, hoy conocido como América, qué le dirías a aquellos que piensan que lo que fue de España para allá era lo peor de la sociedad? Pues es otra parte de ese relato falsario de que realmente solamente los que tenían algún tipo de deuda con la justicia o deuda de otro tipo o era mala gente, se embarcaba, ¿no? O sea, yo he escuchado tonterías de este estilo muy a menudo, las sigo escuchando, pero está demostrado, vuelvo y repito, basta investigar y actualizarse, ¿no? Está demostrado que para embarcarse el procedimiento era bastante complicado, o sea, había que demostrar que se era cristiano viejo, también había que decir que, pues eso, había un control, o sea, no podían ir los de origen moro o judío, aunque terminaron yendo muchos sefarditas. Pero primero había un control y luego, ¿quién se mete en una aventura de estas siendo, pues no sé, un enfermo sifilítico, un degenerado, bueno, habría también bribones y aprovechados. Hemos dicho que eran hombres, no eran ángeles, o sea, pero tampoco, bueno, habría algún demonio, pero no creo que todos fueran demonios, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente eran aventureros y que legítimamente querían buscarse la vida. De ahí a decir que eran criminales o que vaciaron las cárceles. Oiga, mire, esto no, España no fue Inglaterra, que ellos sí, los ingleses vaciaron sus cárceles en Australia. Australia fue una gigantesca prisión, era un lugar donde soltaban a los presos que ya no podían o no querían mantener en las prisiones del Reino Unido. España no hizo esa cosa en absoluto. Era un privilegio el cruzar el mar y era una salida. Y para embarcarse, el control era estricto. No solamente había que tener dinero, es que la casa de contratación en Sevilla medía todo. Y eso basta ir al archivo de Indias, ahí en la casa, y lo que es la sucesión de la casa de contratación. Hay archivos, ahí uno puede hasta investigar el origen, alguien que sea de Hispanoamérica y quiera saber.
si tiene un origen español, y la mayor parte de la gente ahora se sabe con la genética que en mayor o menor proporción, y llega en muchísimos casos al 70%, hay mucha sangre española de este lado del mar. De hecho, hay más genética española en las Américas que en la propia España. Y no hablo de Argentina, obviamente. No, no, hablo de un país como Ecuador o incluso Guatemala o México, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que había que superar muchas pruebas para poder embarcarse, además de tener dinero para el pasaje. En el caso de los que se iban a América del Norte desde Inglaterra, esos anglosajones, y en realidad la mayor parte alemanes, se endeudaban de por vida para poder pagarse el pasaje. Era gente muy pobre que podía hacerlo. En el caso de los españoles eran casi todos jóvenes, salieron muchas mujeres también, pero digamos no fue una fuerza de colonización estilo familias como pasó en el oeste de los Estados Unidos, que eran colonos literalmente, o los primeros que llegaron a las costas de Norteamérica en 1640, los padres peregrinos que salían huyendo de Inglaterra y eran familias. En el caso de España no eran familias, aunque alguna habría. La mayor parte eran jóvenes, intrépidos, valientes, aventureros, y había de todo como hay de todo en los grupos humanos. Me interesa mucho preguntarte por esta comparativa en la que el Imperio Español siempre ha salido perjudicado. Esa evangelización forzada, ese oscurantismo, esa crueldad de la Iglesia. Y sin embargo, la otra visión, la protestante, lo que hicieron los anglosajones en América del Norte y en otros sitios del mundo, siempre ha pasado un poquito más desapercibida. Yo creo que ello es porque ellos siempre han manejado mejor el marketing que los españoles Sin y han duda, tenido Hollywood, sobre todo así en el es. siglo XX. Pero me gustaría conocer tu opinión al respecto, porque la comparación es brutal y España sale siempre perjudicada, obviamente. Fanáticos religiosos, el oscurantismo y demás, la Inquisición, como no. Pero se habla poco de lo que pasó en los terrenos conquistados por los anglosajones. Bueno, ahora gracias a Internet estamos conociendo, realmente basta asomarse un poco a la red y leer lo que se publica incluso en inglés, estamos conociendo pues qué clase de conquista, colonización, qué clase de sistema pusieron en práctica los ingleses, los belgas, los franceses, en fin, los otros pueblos europeos que se lanzaron al mar también Sí, bueno, en busca de claro, fortuna. claro, tú háblame de todos, pero yo lo he personalizado en los Sí. ingleses porque fueron el gran imperio después de los españoles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, los ingleses, ellos cuando van a un territorio extraño, ya sea a conquistar o hacer turismo, no se interesan mucho por el lugar al que llegan. No, más allá de si lo pasan bien, si tienen pues lo que necesitan para vivir, obviamente, y bueno, van a lo que van. O sea, ellos no se hacen preguntas sobre quién es el dueño del territorio, quién habita ahí. En el caso, por ejemplo, de Australia fue claro y manifiesto, ¿no? Y ya estamos hablando del siglo XIX. Australia fue declarada terra nullius, es decir, que las personas que puedan vivir allí no son consideradas seres humanos, sino parte de la fauna. Por lo tanto, se les puede dar caza sin ningún problema. Y de hecho, así pasó en Tasmania, la isla que está al sur de Australia, donde sobrevivió solamente una mujer, porque el exterminio fue sistemático. Por no hablar de América del Norte, donde los ingleses, pues después de un intercambio amistoso, el Día de Acción de Gracias y una coexistencia pacífica con esas tribus de América del Norte como los Wampanoag, pues después de ese periodo terminó aquello muy mal porque empezó una cacería contra el indígena, ¿no? El mejor indígena es el indígena muerto, poniéndole precio sobre sus cabelleras. De forma activa se publicaba en la prensa, pues lo que daban, dependiendo si era niño, si era mujer, si era varón, pues
ponían un determinado precio en libras. Es decir, había una política clara de exterminio. Y luego, pues hemos visto todas las películas del oeste, cómo van avanzando los colonos en esas caravanas y el indio es un ser ahí que está, pues, molestando mucho, en el mejor de los casos, y siendo un terrible enemigo que hay que liquidar, sin más. Es curioso porque Entonces, muchos eso, de nosotros esa, muchos de nosotros crecimos con las películas de John Wayne, del oeste y tal, no sé qué, y el vaquero era el bueno. El vaquero sí, era el bueno y el indio era el malo malísimo que venía, que mataba, que tendía emboscadas, que tal. Sin embargo, si te vas a lo que es el contexto histórico, el indio era el original de ese territorio y el que estaba defendiendo su tierra del invasor. Sin sí. embargo, en la cultura colectiva, por las películas, por los cómics, por las revistas, ha creado la imagen y de hecho, mucha gente sigue teniéndola. Es decir, de que realmente el bueno era el que llegó a expandirse hacia el oeste, ¿no? Es curioso, ¿no? Claro. Porque después lo miras desde el lado español y el español que no hizo ese tipo de conquista, ¿vale? Porque, vamos a ver, cuando tú llegas a un sitio y liquidas, no es lo mismo que cuando llegas a un sitio, hace barbaridades, como potencia que eras con respecto al pueblo que estaba allí, pero te mezclas, estableces leyes, estableces, en fin, una serie de normas para intentar que la cosa sea más o menos, aunque hay abusos, pero más o menos controlable, está claro que no era lo mismo. Y sin embargo, la buena fama la tienen ellos. Sí, bueno, la conquista del oeste no fue otra cosa que una apropiación de un territorio que no les pertenecía, arrollando por completo a sus habitantes, ignorándolos en el mejor de los casos y, como digo, pues matándolos en muchas ocasiones. Luego, más adelante, los colocaban en reservas hasta el día de hoy. Y las reservas indígenas, aunque ya tienen otro estatus, igual se puede ver como es gente completamente apartada de la sociedad norteamericana. También en Canadá pasó eso, pero bueno, en Estados Unidos fue flagrante. Y contrastamos eso, ese imperio depredador, porque los ingleses, los anglosajones, pues tienen una visión depredadora de penetran en un territorio y lo que quieren son sus recursos. Y la gente les sirve en tanto en cuanto les da mano de obra barata o esclava. Esto es una constante en toda la conquista o colonización británica de cualquier territorio en el mundo, África, India, Australia y Norteamérica. Contrastemos eso con lo que hizo España, por ejemplo, en Norteamérica, que fue penetrando y muchísimo antes que los ingleses. Yo soy de Salamanca, Vázquez Coronado llegó a Kansas, él recorrió todo el territorio y se encontró con tribus, algunas hostiles, pero bueno, no había una voluntad de exterminio, ¿no? Es que era absurdo exterminar cuando, insisto, se necesitaba a los indígenas. Y lo que hicieron de una forma realmente admirable, todos estos, bueno, los que administraban ese territorio que se iba conociendo de la América del Norte en la parte oeste, centro y oeste del país, fue establecer presidios. Cuando yo digo presidio, la gente piensa que es una cárcel. Presidio es un lugar donde es una especie de destacamento o una avanzada que no deja de ser que un fuerte, un fuerte, por lo tanto, pues un lugar resguardado, un lugar protegido y al lado una iglesia, un convento. Y había pues los soldados de cuera, es decir, pues oficiales que eran todos mestizos, Un mexicanos, álamo, hoy. El Álamo fue el más conocido, pero es una de las misiones, de las 6 que hay en torno a San Antonio. Y entonces, bueno, estaba el soldado de cuera o los soldados de cuera y generalmente pues un franciscano, un dominico o un jesuita. Y estaban ahí rodeados de un peligro tremendo porque las tribus de esa zona, como los comanches y los apaches, realmente hostigaban estos destacamentos. Y bueno, en el mejor de los casos, pues en épocas de hambre que no tenían que comer los indígenas, iban al presidio y se les recibía, se les abría las puertas y luego, pues la evangelización se producía
sobre todo en los niños. Los niños, pues, recibían, eran alfabetizados, eran educados y eran evangelizados, ¿no? O sea, una forma de conquistar el territorio, no depredadora, sino generadora, civilizadora. Esa es la realidad. Y eso se puede ver. Tú has citado el Álamo, conocido por que pasó después con la conquista de Texas por parte de esa avalancha que venía del norte, ¿eh? Conquista que se produjo ya cuando España no estaba allí, sino México que lo perdió. Pero hay que decir que hay una serie de misiones increíbles que el público no conoce. Yo tuve la suerte de conocer, gracias a Jorge Luis, autor de precisamente el libro Presidio, y conocí la de San José, una misión que está no lejos de San Antonio, y es una maravilla porque está muy bien conservada. Ahí hice yo, por cierto, hay un vídeo que pueden ver en mi canal donde pues hacemos un paseo, un recorrido bueno, de la mano de este profesor de la Universidad de San Antonio, madrileño, pues conocedor de la zona, pues nos deleitamos viendo, imaginándonos cómo fue aquello, ¿no? Entonces, bueno, ves ese esfuerzo de civilización clarísimo, ese esfuerzo generador frente a lo que hicieron otros imperios. Y bueno, esto, claro, cuando hablamos de historia, pues se puede caer en la nostalgia, ¿no? Bueno, qué pena que éramos tan buenos y mira ahora. Bueno, hay que hacer justicia, hay que abrir los ojos sobre lo que pudimos ser, sobre lo que fuimos y más que nada, bueno, tener amor propio, porque si no conoces tu historia, si la gente de aquí no conoce su historia, que la gente de aquí viene de eso, porque nosotros, españoles, en el fondo, nuestras familias pues se quedaron allí, ¿no? Pero los que vinieron aquí y se mezclaron, pues tienen esa raíz, es una raíz muy interesante, ¿no? Esa mezcla entre indígenas y españoles, y otros aportes que vinieron después, por supuesto. Eso es América y es un crisol cultural fascinante que todavía pervive a pesar de las independencias, que tiene una fuerza brutal. Este mismo año eh, se sabe que culturalmente el mundo hispano va a ser la principal fábrica de contenidos, vamos a decir, a todos los niveles, desde Netflix hasta libros, música, tantas cosas. Y eso es porque somos una civilización muy rica, ¿no? Entonces, bueno, hay que destacar eso, que tiene una raíz de pero no algunos siglos ya, unida. y no es unida. Esto ya es otro tema, efectivamente, no es unida y lo veo Los difícil, aunque anglosajones sí, yo lucho por ello. los anglosajones sí, Los anglosajones sí, porque ellos se pueden pelear, pueden discutir, pero al final del día los negocios son los negocios y saben realmente dejar a un lado sus emociones y con cabeza fría calcular y decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? Cosa que lamentablemente, pues nuestra cultura de raíz mediterránea, correcto. pues no, a veces no sabe hacer. Y me temo, yo soy escéptico, ¿eh? Yo quisiera que asistiéramos a un mundo hispánico, un mundo pues más unido, y es lo que tenemos que hacer, dar pequeños pasos, o grandes pasos, no lo sé, ¿Crees, pero hay que avanzar en eso y lo veo utópico de momento. crees, Constantino, que cometemos el error en el siglo XXI de mirar con la óptica del siglo XXI cosas que pasaron en el siglo XVI? Sin duda, bueno, esto es algo muy común, es decir, que nuestra mentalidad, nuestros valores, nuestra óptica, nuestra cosmovisión va a determinar cómo vemos el pasado. Siempre se reescribe el pasado, ¿no? Se revisa el pasado. Y creo que hay que hacerlo. En este caso, no por ninguna bandera. Hay gente que acusa a los hispanistas de ser gente facha de derechas. Oiga, mire, esto no tiene un color político, es sencillamente imponer la verdad, sobre todo cuando tenemos elementos para ello, porque todo se documentó muy bien. O sea, el historiador, déjenle trabajar y ayúdenle al historiador, que es lo que yo modestamente hago, ayúdenle a divulgar su mensaje, que es un mensaje de verdad, porque se basa en hechos,
no se basa en ideologías. Y la leyenda negra, de alguna forma, es una ideología, además muy venenosa. Entonces hay que conocer esa verdad para situarnos, porque si conocemos el pasado, pues mejoraremos nuestro presente y nos proyectaremos hacia el futuro. Está clarísimo que no es algo gratuito o para demostrar cultura y conocimiento, no, es que es algo esencial para tener amor propio sobre nuestra cultura y sobre nosotros mismos, o sea, a nivel personal, fuera complejos ante el mundo anglosajón, fuera sentirse, hacerse de menos, como mucha gente se hace de menos. No, no, no. Venimos somos una civilización y entonces, claro, bueno, no logramos que esto frague en una unidad política, ¿eh? Pero cuidado, el mundo se está moviendo muy rápidamente. Lo estamos viendo con lo sucedido en Venezuela. Y estamos viendo, claro, ahí yo he hablado sobre Venezuela y yo no quiero caer en cuestiones de que, pues que ha sido invadida por Estados Unidos. Y yo he dicho sí, que de facto es un protectorado los Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos ha cambiado mucho. Y es que a los venezolanos hay que decirles la verdad, bueno, quiero decir, ellos lo saben más que nadie, es que Estados Unidos es un país hispanizado también. El que ha actuado en este caso ha sido un hispano, Marco Rubio, en realidad es el artífice de todo esto. Entonces, todo eso tiene una raíz histórica. Estados Unidos tiene una raíz histórica hispana muy grande. Entonces hay que hacer con todos esos elementos, hay que hacer algo. ¿Eh? Y a lo mejor, Pero yo lo digo y perdona Alex, yo hago autocrítica, sobre la hispanidad, hago mucha autocrítica, porque yo no creo que enarbolando la bandera de una leyenda rosa, en absoluto, no, no, eso no, hay que extirparlo de las mentes, ¿no? O sea, hay que quitarse de la cabeza nostalgias y utopías, ¿no? No, no, simplemente analizarlo como fue, ya está. hay que analizarlo, hay que analizar la historia, pero ¿para qué? Para que nos proyecte hacia el futuro, para que cojamos esos elementos primero que nos permitan valorar lo nuestro y ver cómo eso nuestro puede usarse para nuestro futuro, para nuestros hijos y nuestros nietos, en un contexto geopolítico muy cambiante, donde estamos viendo en el hemisferio americano es Estados Unidos la gran potencia. Oiga, usted no se puede enfrentar a Estados Unidos, lo siento, pero no, no, señor hispanista, no. Me da mucha pena, pero no somos capaces. Unamos los ejércitos de todos los países hispanos y estamos 20 niveles por debajo de Estados Unidos. Ya es en el plano militar, en el plano económico, tres cuartos de lo mismo. Entonces, desde dentro, con casi 60 millones de hispanos en los Estados Unidos, cada vez más conscientes la gente culta y curiosa, más conscientes de su legado y orgullosos de eso, saben que la vía es sencillamente, sí, que se hable también español en Washington, también que la política exterior de los Estados Unidos se modele con un elemento hispano. Es que yo creo que por ahí van los tiros, lo siento españoles, muchos españoles no se enteran de la película, lo siento, pero está muy bien el recuperar nuestro pasado y estudiarlo, claro que sí, y tener amor propio y derribar las estatuas de Simón Bolívar, lo que usted quiera, pero hay que entender que España tiene que acercarse a este mundo entendiéndolo y no lo entiende. Esto es La, algo para un podcast. la pregunta que te voy a hacer ahora, yo tengo mi propia opinión al respecto, te adelanto que la mía es que sí, y ahora te hago la pregunta a ti. ¿Crees que hay muchos líderes en Hispanoamérica, de un color u otro, me da igual, que están utilizando esto de la leyenda negra, de la conquista de España, para no afrontar el hecho de que se produjeron aquellas independencias, no han conseguido, digamos, una prosperidad? O la prosperidad que se hubiera, o que hubiera sido normal, porque son países enormemente ricos en recursos. ¿Crees que hay algunos, y todos tenemos algunos en mente ahora mismo en la cabeza, según te estoy diciendo esto, que están siempre echándole la culpa al mismo tema para justificar su incapacidad? 100%. Es que es la coartada perfecta, la leyenda negra, en su versión siglo XXI. ¿Por qué es la coartada perfecta? Porque se absuelve a esas élites incompetentes, corruptas, se las absuelve, ¿eh?
de su mal obrar, de sus desvíos de dinero, se las absuelve cargando toda la responsabilidad de su mala gestión sobre un pasado remoto y Claro, porque es que distorsionado. un ciudadano como yo dice, pero oiga, usted ha tenido 500 años para hacer las cosas mejor, ¿eh? Claro, es que es muy fácil, efectivamente, por el caso de México es notorio, ¿no? Es decir, ellos Sí. están usando la leyenda negra de una manera ya, tú dices, bueno, es increíble que tengan esa cara, ¿no? Ya, por ejemplo, en los libros de texto de español, ya no se pone español, sino se pone lengua. O sea, cualquier cosa que sea España, español, aunque sea el país más hispano de todos, yo diría hasta más hispano que España. Cuidado, Sí. sí, todo lo que es fantástico de México, todo viene de España, originalmente. Y lo dice un charro, yo soy charro. Cuando yo voy a México y digo, yo soy charro, dice, venga ya. ¿Y quién es el natural de Salamanca, sino Charro, de toda la vida? ¿Y quiénes fueron los primeros que llegaron a colonizar el México después de Cortés? Los charros, ganaderos salmantinos. Bueno, anécdotas aparte, como digo, es una coartada perfecta. O sea, vamos a inventar ese enemigo que está en el pasado, que no se puede defender, o en todo caso está al otro lado del mar, está ahí, y vamos a endosarle todo lo malo. Si la economía va mal, es porque los conquistadores, es porque los españoles. Si, Que no las sé, cosas como son, nunca se ha defendido ni ha sabido defenderse. claro, no, efectivamente, a nivel oficial no. Es más, el propio ministro de Relaciones Exteriores, este señor, eh, que realmente, pues no sé, es un tipo despreciable, lo digo aquí claramente, el ministro Álvarez es un hombre que ha comprado esa leyenda negra y que es un cipayo de intereses anglosajones o intereses, vete tú a saber de dónde vienen, de entes globalistas, de Soros, no lo sé, pero que desde luego él profiere ese tipo de mensajes y ha terminado por decir, bueno, pues sí, sin decir la palabra perdón, pero casi, ¿cómo que perdón? Vamos a ver, perdón, obviamente, el perdón es algo personal, no colectivo. Eh, bueno, esto es un tema complejo, pero yo creo, A mí me hacen el que gracia estas conoce cosas, su historia Constantino, y el porque, mexicano que oiga, conoce su historia no, tiene que pero me estar refiero que orgulloso. por ejemplo, este tipo de cosas me hacen gracia, a la par que me indignan. Porque tú dices, oiga, yo a usted, yo que no tengo nada que ver con un español de hace 500 años, le voy a pedir perdón a usted que no tiene nada que ver con un indígena de hace 500 años. ¿Qué me está usted contando? ¿Qué me está usted Así es. contando? Es decir, ahora cogemos todos los imperios, todas las conquistas de aquí para atrás a lo largo de la historia de la humanidad, ¿qué vamos a pedirle explicaciones a los italianos por lo que le hizo Imperio Romano en Hispania? Es que estamos tontos o qué nos pasa. Pero es un No, es discurso que se trata, que es muy sí. popular. Es popular porque es simple, es de fácil consumo y bueno, pues además han criado a la gente así, pues en las escuelas se les difunde toda esa serie de patrañas y los medios no hacen más que perpetuar esa visión maniquea y falsa. Y entonces, pues en el caso de México, esto arranca de los tiempos de la Revolución Mexicana. La leyenda negra ahí agarró mucha fuerza. Y entonces, bueno, pues en la historia de México ya lo ves. Incluso esos murales que se ven en México, en el Palacio Nacional, Siqueiros, todos estos muralistas mexicanos, Diego Rivera y demás, bueno, pues pintan a Cortés como sifilítico, jorobado, pintan a los españoles como maleantes, gentuza de lo peor. Ese maniqueísmo les funciona mucho, ¿no?
Pero claro, estamos hablando de gente pues que no sabía la historia, porque es siempre la izquierda, lo siento, sí, la izquierda realmente pues es muy superficial porque siempre está cegada por la ideología y nunca va a los hechos de todo tipo, ni a los hechos históricos, ni a los hechos económicos, no, al sentido común, no sabe aterrizar, está perdida con sus ensoñaciones y esto lleva ya mucho tiempo. En el caso de México, como digo, hubo toda una corriente de pensamiento marxista a principios pues después de la Revolución Rusa, que vino eh, casi en paralelo, muy poco después, la Revolución Mexicana, tuvo una vena claramente comunista. Y luego, pues, por ejemplo, el presidente Lázaro Cárdenas y casi todos los que hizo algunas cosas para el pueblo, pero que, bueno, era un negro legendario. Y estaba Vasconcelos, que fue ministro de Educación y que él más bien era un hispanista y dijo, no, pero es que la raíz de México es profundamente hispana, ¿no? Bueno, lejos de que México abrazara eso, pues hizo todo lo contrario, utilizó la enseñanza pública para difundir mentiras, ¿no? Y la izquierda mexicana de Morena, pues es ya parte de su ADN, de su ADN. Es que le viene muy bien porque en lugar de combatir los problemas reales de México, que son terribles, ese narcotráfico que está matando a diario gente, que muere más gente en México hoy que en Ucrania, por favor. ¿Eh? No, eso no, ¿verdad? Abrazos en lugar de balazos y todo lo que nos pasa mal es la culpa es de España, ¿no? O la mala Yo gestión quiero recordar económica aquí o a tantas todos los que, cosas. yo quiero recordar aquí a todos los que nos están viendo que no sean hispanos, obviamente. Bueno, hispanos de Hispanoamérica, me refiero a españoles y de otras nacionalidades. Hispanoamérica es potencialmente brutal en recursos, en gente, en talento. Y de Sí. verdad, o sea, desde aquí, yo soy canario, y ya que tú has mencionado Salamanca, yo voy a hacer aquí, voy a traérmelo un poco para mi casa también, porque es que yo no, yo creo Sí. estar en lo correcto cuando digo que San Antonio, la capital de Texas, fue fundada por canarios. Ajá. Así que San yo, ya que Antonio has de mencionado Béjar. tú Salamanca, No, yo menciono Canarias. no sé, yo no, obviamente, como no soy historiador y retengo mal los datos, pero San Antonio de Béjar, en todo caso, un presidio que fue luego una ciudad y al día de hoy es una ciudad preciosa. Y bueno, los canarios estuvieron mucho en Norteamérica, sobre todo en la zona de Nueva Orleans, es decir, ahí, de hecho, hay descendientes de canarios que hablan todavía español y que han sido una colonia decisiva para la prosperidad de Nueva Orleans, ¿no? Sí, a ver, estamos los españoles, hemos vivido a espaldas de este mundo hispanoamericano que ahora descubrimos más gracias a la facilidad de viajar, de leer, de enterarse incluso por YouTube, de ver vídeos. Y Menospreciándolo muchas reconocemos veces, y la ¿eh? gente joven, nos reconocemos, la gente joven se da cuenta, no solo hablamos el mismo idioma, es que no solo es el idioma, más bien, hay tantas cosas en común, nos reímos de los mismos chistes, nos gusta la misma música, lo pasamos en grande, hay tantas cosas que tú dices, qué pena que hayamos tirado por la borda todo ese nexo tan grande que nos une y que no seamos capaces de forjar algo fuerte, ¿no? De contar en el mundo. Pero yo digo, basta ya de nostalgias y de lamentos y veamos, adaptémonos al mundo que viene, que es un mundo, siempre ha sido así, un mundo de fuerzas contrapuestas. Alguien se cree que el derecho internacional y todo esto que va a Eso no configurar el mundo existe. es mentira como una catedral, ¿no? Es decir, es la fuerza, es el poderío militar y el poderío económico y la tecnología, ¿no? Y no tenemos, de los tres tenemos muy pocos, estamos muy mal repartidos, o sea, poderío militar es ridículo, poderío económico, pues bueno, son economías emergentes, unas con mayor o menor éxito, y tecnológicamente somos, Economías en el caso colonizadas. de América, casi un cero a la izquierda, lo siento mucho. Entonces, bueno, incluso uniéndonos, bueno, a ver cómo nos unimos, porque creo que no hemos pasado de la retórica. Y ese, como digo, ese es un punto, para mí es el nervio de esta discusión también con los hispanistas españoles, ahora que ha surgido lo de Venezuela, y hay como,
como un no comprender lo que ha hecho Venezuela, lo que los venezolanos en el exilio dicen, bueno, por fin nos liberaron. Dice, bueno, eres un trumpista, eres pro-gringo, tú te estás uniendo, o panamericanista, que ahora está el término panamericanista, es decir, que el que quiere que sea América, todas las Américas, como quiere Donald Trump con su doctrina Monroe o Donroe, como dice él, quiere hacer pues un gran bloque. No ha hablado todavía de que sea un solo país, pero yo me temo que los tiros van por ahí. Me temo que los tiros van por ahí. Y entonces, claro, nosotros al menos tenemos que iniciar pues un acercamiento mayor entre nosotros, una cooperación, alianzas, qué sé yo, aprender de Europa, es lo que yo digo en los vídeos, aprender un poco de la parte buena de la Unión Europea, es decir, la libre circulación de personas, como con Schengen, de mercancías, más Porque comercio, más... cada vez le queda Y menos parte ahí es que buena a va a Europa, fraguarse. ¿eh? ¿Perdón? Digo que está bien la puntualización que has hecho de la parte buena de la Europa, porque es Sí. que cada vez es peor esto de aquí, ¿eh? No, es que el genio se escapó de la botella y ha resultado ser un demonio malvado, ¿no? Sí. Pero al principio los deseos se cumplieron, ¿no? Realmente sí se logró prosperidad. Sin duda, Europa en los primeros años, en esa comunidad europea, pues oye, hubo comercio, libre circulación. Yo mismo, que me ha tocado trabajar en varios países europeos, pues fue una gran facilidad, ¿no? Pero bueno, esto terminó degenerándose. Pero aprendamos de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y en Hispanoamérica, pues al menos a nivel regional, pues, por ejemplo, ya lo ha dicho Bukele, en Centroamérica buscar una unidad, que son países ridículos, perdonen, no quiero ofender a nadie, pero es que no son viables. Honduras, Nicaragua, incluso Costa Rica, tan orgullosa, sí, sí, son diferencias muy grandes, pero a nivel del contexto internacional no cuenta nada ningún país aislado. Entonces, buscar una federación, México que se sacuda esa leyenda negra, que abrace la hispanidad y que deje de estar de servidor, seguro servidor suyo de Estados Unidos, y que tenga un poquito de orgullo y que se apoye en la hispanidad. Se sorprenderán los mexicanos. Lo que pasa es que las élites mexicanas, no solo las de izquierda, las de derecha, lo siento, pero son un desastre. Todas formadas en universidades americanas, todas en realidad son, pues sí, han asumido un neocolonialismo, ¿no? Y bueno, buscar esas uniones, ¿no? Aquí, por ejemplo, Ecuador, que formó parte de la Gran Colombia, junto con Colombia y Venezuela, la zona andina, buscar unirnos poco a poco. Ahora, Mercosur, bueno, es una unión más que nada económica y muy parcial, porque no hay una unión aduanera. Bueno, yo lo veo así, que nos vayamos agrupando, pero que no, Los pero perdón, anglosajones jamás termino van el a permitir razonamiento. eso. Disculpa. Digo que los anglosajones jamás van a permitir eso. No lo sé, puede ser, pero Porque yo saben creo el que potencial que hay ahí. a ver, desde el inicio de las independencias ya sabemos que los ingleses tuvieron muchísimo interés en que aquello se dividiera. Así como Brasil permaneció como un gran país unido y la zona francesa de Canadá, por ejemplo, y bueno, las 13 colonias se fundieron en un solo país, pues nos balcanizaron en Hispanoamérica, siendo un único territorio, una única moneda, etcétera, etcétera. Aquello fue partido y fue por instigación directa de los ingleses. Por ejemplo, hay que decir que incluso Bolívar, que no es santo de mi devoción, pero Bolívar sí intentó aplicar el plan de Francisco Miranda, por cierto, canario también. Francisco de Miranda, que fue el que estuvo detrás de las independencias, fue el ideólogo que desde Londres en realidad pues inspiró y dio instrucciones en definitiva a los que luego fueron los libertadores. Bueno, la idea de Francisco Miranda que trató de poner en práctica Simón Bolívar en Panamá, en el llamado Congreso Anfictiónico, tiene un nombre raro. Bueno, ese congreso ya después de las emancipaciones, de las independencias, ese Congreso pretendía hacer una federación, una unión hispanoamericana. Y no se logró, cada uno barrió para su terreno, los argentinos estaban ocupados en una guerra civil interna, lucha entre caudillos,
particularismos, egoísmos y la instigación, la mano negra del delegado de Inglaterra que pues no le interesaba que todo el mundo estuviera dividido y cuando Centroamérica, que acudió en bloque, decidió separarse, enseguida, en cuestión de días, el embajador inglés, no sé dónde, si estaba en México o desde dónde estaba él, pero bueno, él empezó a negociar con todos y cada uno de los estados centroamericanos, diciendo, sí, sí, no, mira, yo te reconozco, yo sí te reconozco, comercia conmigo. Todos los ingleses fueron así y los americanos también, hasta hace poco, y obviamente lo estamos viendo, sí, un atropello a la soberanía de Venezuela, claro que sí, van por los recursos, no lo hacen por el pueblo venezolano, sí, señores, sí, sí, de acuerdo, pero Estados Unidos es un bloque, sí, algunos dicen, sí, aquello está resquebrajándose, tienen una deuda colosal, en realidad es un imperio enfermo, lo que hacen es defenderse de China, evitar que China entre en su patio trasero, ya se han sacudido a Rusia y a Irán, bueno, pues quieren ser dueños y señores de todo el continente, de todo el hemisferio americano, vale, pero yo creo que si no puedes combatir al enemigo, a lo mejor hay que unirse a él. Fíjate lo que digo, esto es un tabú, en el mundo hispánico es casi una aberración decirlo, pero hay que apoyarse, es que el mundo hispano no termina en la frontera de México, es que está en los Estados Unidos, es que tenemos a un secretario de Estado hispano, por cierto, de origen español, andaluz, para más señas, y no el Lo que único abogado de pasa, su ahí familia, yo, porque dice, no, viene de Cuba. Oiga, pero resulta que viene de Cuba, no, viene usted de Andalucía, varias generaciones, y usted tuvo un antepasado que fue abogado, igual que usted fue abogado, ¿no? Quiero decir, ese hispanismo de Estados Unidos, yo creo que ahí está la clave de nuestra salvación como yo creo civilización. que por mucho Hay hispano que de todo, haya, ¿no? yo creo que por mucho hispano que haya en Estados Unidos, la política norteamericana con Hispanoamérica no es de unión, es de sometimiento total del resto de Sí, países a ellos. Por mucho sí. hispano que haya en Estados Unidos. Entonces, si eso Yo yo hablo lo del futuro, enfoco. yo hablo del futuro. Sí, 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 no, no, estoy totalmente de acuerdo, pero personalmente yo sí creo que hay que pararle los pies a los norteamericanos, pero no solo a los norteamericanos anglosajones, ¿vale? Porque no solo ellos, a cualquier potencia, porque como bien has dicho antes, el derecho internacional no existe, hacen lo que les sale de las narices, hacen lo que les sale de las narices correcto. cuando les conviene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegará un momento en que a lo mejor la fuerza de los hispanos en Estados Unidos es la suficiente, pero lo cierto y verdad es que a día de hoy no lo es. Puede que sí en De población, acuerdo. pero no en riqueza, ni en recursos, ni en poder. Entonces, claro, a mí me encantaría que mis hermanos hispanos de Hispanoamérica, yo soy canario con sangre cubana y portuguesa y no sé qué, aquí las mezclas son lo que son, ¿vale? A mí me encantaría que a pueblos que considero hermanos estuviéramos más unidos, pero ¿soy optimista al respecto? Para nada. ¿Por qué? Porque están colonizados por otras potencias que lo que último esperan es que se una Hispanoamérica con una España, porque, claro, estás hablando de un poderío. No te hablo de militar ni no, no, de recursos, pero claro, eso significaría que los estados rigen sus propios destinos. Y amigo, eso no puede ser, eso no puede ser. Ujú. No, estoy de acuerdo contigo. Es utópico el pretender que Estados Unidos busca la unidad de su patio trasero. No, no, no. Más bien, sigan ustedes divididos que yo me voy a aprovechar de los recursos. Claro que sí. Esa es la doctrina Monroe, que es una doctrina ofensiva. Empezó siendo defensiva en los tiempos de Monroe, 1823, aquel discurso en el Capitolio que buscaba precisamente que no hubiera injerencias europeas o de otro tipo, también, por ejemplo, rusas, que no hubiera injerencias en el hemisferio. Luego pasó a ser una doctrina ofensiva con Theodore Roosevelt a inicios del siglo XX. Bueno, antes con McKinley, el presidente, por cierto, que inspira a Donald Trump. McKinley, gracias a cuyas iniciativas, vamos a decir, a cuya política, pues España perdió
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Pero bueno, esa doctrina Monroe ofensiva es la que continúa hoy Donald Trump. Y entiéndanme bien, es que hay que hilar muy fino en esto. Claro que Estados Unidos es imperialista según esta doctrina Monroe y según el Destino Manifiesto de larga data. Es que, de todas formas, Estados Unidos necesita muchísimo a Hispanoamérica, a Iberoamérica, incluyendo al Brasil. Necesita sus recursos, necesita su gente. También ellos, igual que los europeos, tienen un problema demográfico, ¿eh? O sea, ellos a lo mejor, quiero decir, poco a poco van poniendo ficha, van por los recursos, en este caso por el petróleo, pero yo veo que las élites hispanoamericanas, muchos que estudian en Estados Unidos, los medios, o sea, sí, no, y es difícil contener eso. Hay un ida y vuelta, ¿eh? Antes solamente era ida, o sea, que aquí se dejaban mansamente colonizar mentalmente por esa cultura norteamericana, por la fascinación con Estados Unidos a nivel material, y todos querían ser gringos, sí, por supuesto, y muchos lo quieren ser, pero ahora esto está de vuelta. Los Estados Unidos se hispaniza cada vez más en muchas cosas. No hablo solo de comida y de ciertas costumbres y de contenidos culturales bueno, por ahí empieza. Es un soft power, un poder blando, pero también en la administración americana. Poco a poco hace falta que esos hispanos que a veces no votan, que voten, 60 millones, que voten. Y, y gracias a eso, pues yo creo que vamos a ver, por ejemplo, que caiga Cuba también pronto y Nicaragua, que sí, que van a los recursos, que van a explotar a lo que sea. Pero unos Estados Unidos, la primera potencia del mundo, más hispanizada, con más hispanohablantes que la propia España, pues lo siento, pero puede ser un agente muy poderoso. Es decir, me refiero que no nos podemos definir. La hispanidad llega a un punto, a una vía muerta. No nos podemos definir oponiéndonos siempre a los anglos, que los anglos por aquí, que los anglos por allá. Sí, es verdad todo eso. Son unos granujas, son unos interesados, van a los recursos, les importa un bledo, todo lo que es la parte humana, lo que tú quieras, pero es una visión como congelada en tiempos que ya han pasado. O sea, Estados Unidos ya no es tan blanco, tan protestante, tan anglosajón, ya no lo es. Son más de, ¿cuántos son? 350 millones ya llegan. Y tú ves que es un país ya muy mezclado y con una presencia hispana impresionante. En fin, no sé, yo creo que por ahí hay mucho que hacer. En el momento en que los norteamericanos se den cuenta incluso del origen suyo como nación, ahora que son 250 años de la independencia. 250 años se celebran precisamente ahora y esa independencia se logró gracias sobre todo a España, más que a Francia, gracias a España, a Bernardo de Gálvez, a todo ese dinero, esa colecta que se hacía incluso desde las iglesias en España en ese mediados finales del siglo Eso es XIX. un tema muy poco conocido y que Sí, los propios anglosajones, el propio cine, el propio Hollywood, ha lo ignora ha ocultado, por completo. porque siempre se menciona la ayuda de los franceses para la independencia de las colonias, pero no se menciona a España por ningún lado. Nunca he entendido por Así- qué, porque teóricamente a ellos el enemigo era la metrópoli británica, el rey. sí. ¿Por qué no mencionar a los españoles la ayuda que le prestaron? Es una cosa que es muy poco conocido por el público en general. La propia España de la época silenció esa ayuda masiva que hubo por temor precisamente a que ese ejemplo de las 13 colonias se extendiera a todos los virreinatos españoles. Fue un error mayúsculo de la política exterior española, como Ajá. advirtió, si no recuerdo mal, el conde de Aranda. Pero bueno, la ayuda fue así, fue de armas, de pertrechos de todo tipo, de dinero y bueno, culminó esto en una batalla importantísima, la de Pensacola, que supuso liberar esa zona de Estados Unidos de la presencia inglesa
y a partir de entonces, pues Washington en el norte venció a las fuerzas británicas sin mayor dificultad, ¿no? Fue ya, se terminó la independencia, se culminó gracias a que el Frente Sur quedó liberado debido a la intervención de Bernardo de Gálvez, de los españoles. Pues sí, se ha silenciado porque tristemente Estados Unidos también ha construido toda su política exterior desde ese momento, la construyó contra España. Es decir, España, pues aparte que le ha arrebatado, o sea, le fue arrebatando territorios, algunos mediante la compra, como Florida, el Tratado de Adams-Onís, Luisiana, que en realidad se la compró a los franceses, pero era un territorio Y otros por hispano. conflictos de falsa bandera. Luego- y luego, pues sí, sí, bueno, eso ya en el final del siglo XIX, Cuba, Puerto Rico y tal, por una guerra inventada, pues ya sabemos, ¿no? Entonces siempre ha habido eso, siempre ha habido ahí sí, la leyenda negra ha sido realmente muy, muy mala para la propia España en cuanto a sus territorios, ya de lo que quedaba de ese imperio ya que estaba en decadencia. Pues era hacer leña del árbol caído. Y esto hasta el día de hoy, porque está en la psique de los norteamericanos. Y por eso que la única forma es de ir cambiando. El país que decide muchas cosas, que diseña contenidos culturales de los que beben miles de millones de personas, bueno, es ahí que hay que influir mediante el cine, mediante la literatura, la música, claro que también eso está contaminado, porque si tú ves algunas series mexicanas o en Netflix ves mm, pues todo lo de Simón Bolívar, la serie que hay sobre Simón Bolívar, pues son ejemplos de la leyenda negra que están por ahí. Pues por ahí tenemos que combatir también. Y bueno, no soy muy optimista, pero sí creo, sí soy realista y creo que es desde dentro de ese imperio norteamericano que deberíamos de ser mucho más decisivos, más fuertes, ¿no? Obviamente no podemos contar con España, la España de hoy y el gobierno de España, ya sea, bueno, está el PSOE y mañana el PP, no podemos contar con ellos porque son semianalfabetos en esta materia, no tienen interés, No, tienen cuatro perdona, ideas. perdona, Constantino. ¿Cómo que semi? Digamos, endulzar un poco la cosa, ¿no? Pero A estas alturas de la película, endulzarlo para que son unos cretinos y además no, no, ideologizados y fanatizados. Eso es lo que es el no, gobierno de España, ¿no? Pero ojo, el problema no es el gobierno de España. Yo creo que el problema ahora mismo está mucho más arriba y es la propia Unión Europea la que es un auténtico peligro para sí misma. Bueno, sin duda alguna, la Unión Europea pues realmente es apoyar por el caballo perdedor y yo sí estoy de acuerdo con Trump en esa estrategia de seguridad nacional donde dice que hay un borrado si lo digo, un borrado de la civilización europea. Es verdad, no tiene amor propio. Eh, Incluso ellos ya consideran que Europa va a ser un califato gigantesco, imagínate. O sea, ya la dan por perdida. Es que es verdad, o sea, Europa está dando pataletas de ahogado, no sabe ya, pierde los papeles, los ha perdido en Venezuela, los está perdiendo ahora en Irán. O sea, geopolíticamente es un cero a la izquierda, realmente, no tiene nada que hacer. Y no entiende, y Iberoamérica no la entiende. Y lamentablemente España, que debería de entenderla, y obviamente hay gente con la cabeza muy clara y que tiene un conocimiento muy profundo de todo lo que es nuestra querida Hispanoamérica, pero quienes toman las decisiones, los políticos, son un desastre en esto. Más allá de una retórica y de discursos, no tienen ni idea que en Estamos en realidad manos de los peores en el peor nuestra misma momento de la identidad, historia. en el peor momento, nuestra identidad y nuestra cultura está más de este lado ya. Es que ya España, yo como español, yo ya no la reconozco. Yo me siento, no voy a decir extranjero, pero casi hablando con la gente, una serie de ideas que es pura ideología, oye, cada uno tiene sus ideas, pero es puro, puro, puro rollo y teórico, cosas que le han metido en la cabeza por los medios. Y claro, unas ideas peregrinas sobre esta parte del mundo, ¿no? Oiga, pero mire, está una noche de avión y bueno, los pasajes, es verdad que no son baratos, pero págase usted un pasaje, venga por aquí. O si no, vea usted vídeos, eh, entérese. Porque aquí yo creo, mira, si Europa, como dice el otro, si Europa es una civilización y tiene sus raíces en el este y Europa es el tronco, las ramas,
Y los frutos están aquí, están de este lado y siguen estándolo. Escucha el lenguaje de la gente, come la comida, las Mira, costumbres, pues siguiendo, tantas cosas que nos unen. siguiendo con ese ejemplo que pones, el problema, ¿sabes cuál es? Que el tronco de ese árbol se está pudriendo. Y Exactamente. es muy, Siguiendo con... me encanta esto que has dicho del árbol, las ramas y los frutos, porque el problema es que el tronco se está pudriendo. Y más tarde o más temprano, si el tronco se pudre, llegará a Sí, todo lo demás. Entonces, sí. Europa es tan importante y está en manos de gente tan mala. Yo no sé si es solo Ujú. malo, tontos, malvados o todos juntos. Yo Pero creo que sí. yo también. Pero es que es tan grave lo que está pasando, los tintes Sí, autoritarios, los tintes de control poblacional, los tintes de, oiga, pero ¿usted qué está haciendo? sí, Está, sí. venga, huida hacia adelante en una decadencia absoluta. Entonces tú dices, oiga, es que tenemos envejecimiento poblacional. Sí, muy bien, perfecto. Pero entonces, ¿qué estamos trayendo? ¿Africanos por un tubo? ¿Para qué? Borrado civilización. Esta Mi palabra. pregunta, Borrado mira, te la voy a hacer nuestra a ti, civilización. te la voy a hacer a ti, a ver si a ver si me lo puedes contestar, porque de verdad, esto todavía nadie me lo ha sabido contestar y entiendo que nadie me lo sepa contestar porque es que yo creo que es que no tiene explicación. ¿Cuál es el objeto de islamizar Europa? ¿Alguien me lo puede, es decir, mm, desde el punto de vista de un dirigente, estos tíos se creen que van a controlarlos cuando sean mayoría? Yo no sé si hay un plan deliberado. Hay gente que dice que sí, que es el plan Kalergi, sustitución de la población, y hay lobbies de multimillonarios como Soros que parece que buscan eso. Y bueno, se trata de bajar el coste de la mano de obra, desplazando a la población autóctona, que es exigente, que no conformarse con unas condiciones malas, sino que, bueno, pues tiene sindicatos, es consciente del valor de su trabajo y entonces ya lo estamos viendo en España, cómo ciertos trabajos, pues los españoles no los quieren hacer y los hacen los inmigrantes. Y entonces, pues los inmigrantes que menos cuestan son los que vienen de África, pues el África subsahariana, pero también de Marruecos. Y hay que decir que son ellos los que recogen los tomates y las lechugas, atienden a nuestros viejos y, en fin, hacen trabajos mal pagados, inseguros y sucios. Esa es una realidad. Bueno, Pero claro, más realidad que esa es que la inmensa mayoría está viviendo de ayudas públicas, ¿eh? No trabajando. también. No, no, pero quiero destacar de que hay una necesidad real por un suicidio demográfico, o sea que no es solo culpa de una serie de políticos, sino que claro, que es principio el huevo o la gallina, ¿por qué ese suicidio demográfico? Si fue eso provocado, bueno, ya esto es una discusión más larga, pero la realidad es que hay un vacío poblacional en muchas zonas, hay necesidad de mano de obra, y en lugar de decir, bueno, conforme, mire, necesitamos gente, y yo creo que la inmigración es muy saludable y muy necesaria. A ver, las Américas, esto es un lugar donde recibió inmigración de todo el planeta, sobre todo de Europa al inicio. Bueno, pues pongamos una política migratoria en la cual vamos a favorecer a gentes de nuestra cultura. Y las culturas incompatibles, las que jamás se van a integrar, pues no, vamos a decir que no. Pues no se puede porque, claro, ahí se viola un principio que es el de no discriminación. Entonces estaríamos discriminando, esa es la lógica de esas mentes que dominan Europa. Me parece una aberración total que España no pueda escoger a sus inmigrantes. Pero lo triste es que el propio gobierno tampoco es consciente de eso. Y entonces trae agentes que van a ser un problema tremendo, que ya lo son, como tú dices, porque no tienen una cultura de respeto, de vivir en sociedad, de no abusar de lo público. Son gente pues, que van a aprovecharse del sistema, a usar esas ayudas públicas. Y bueno, luego vamos a ver el choque cultural, bueno, ya lo estamos viendo, porque vienen de una religión no es una religión, es un totalitarismo, y que por lo tanto, pues eso es un choque brutal con lo que es Europa, con nuestras costumbres, nuestra forma de pensar, etcétera. Y eso, pues, no sé qué recorrido va a tener, pero hay un plan detrás
No lo sé, no lo sé, pero es triste que hay evidencias y la propia España es el mejor ejemplo, un país, el único país del mundo que fue invadido por los musulmanes y durante 8 siglos estuvieron allí y es digo, el único país que logró erradicar esa presencia musulmana en una guerra de reconquista que duró tanto tiempo, pero que bueno, evitó pues que estuviéramos, no sé, que fuéramos como Marruecos o estos países islamistas donde ya sabemos sus costumbres, el trato a la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Eso duró 8 siglos. Y por cierto, debido a aquello, España fue América, ¿no? En el fondo, porque, en fin, había toda una sociedad militar preparada y con ansias de continuar esa reconquista y bueno, pues ahí se toparon con el Nuevo Mundo. Pero, o sea, se supo durante esos 8 siglos que era imposible lograr una sociedad cohesionada, armónica, pacífica, eh, pues con esos dos mundos, cristiano y musulmán. El judío, yo creo que más o menos se integró, aunque fue chivo expiatorio durante algunas épocas, ¿no? Por los problemas que había y demás. Pero se vio que no había manera de integrarlos, incluso después de la Reconquista, ¿no? Porque la expulsión de los moriscos se produjo en 1612, o sea que había pasado ya más ya en territorio 100% cristiano, había muchísimos moriscos en lo que es el Reino de Aragón, sobre todo en la zona de Valencia, también en las dos Castillas, y se les expulsó, porque no había forma de que se integraran. No era un tema de rito religioso solo, era de costumbres. Y los curas y los obispos escribían al rey, oiga, oiga, no hay forma, no logramos nada, hasta que, pues allí en esa época se decidían las cosas sin mayor problema, se van de nuestros reinos la orden de expulsión de los moriscos y que se cumplió y bueno, pues ahora han regresado. ¿Por qué? Porque es que se vio que no era posible. Incluso en la época ya de que estuvieron en España los moros, los almorávides y los almohades, si no me equivoco, los almohades digamos, era como Al Qaeda, era un integrismo religioso brutal, los cristianos eran hechos cautivos, o sea, esclavos, fuerza de trabajo esclava y las mujeres esclavas sexuales, o sea, era un mundo, era un infierno aquello. Nos vendieron también en los libros de texto de que había una coexistencia pacífica, que vivieron muy bien los cristianos, los musulmanes, las tres culturas, patrañas, eso son fábulas. Sabemos por la historia, de nuevo, por lo que dicen los historiadores, y no solo españoles, que aquello era un infierno, que no era posible. Y ahora lo tenemos en Europa. Hemos visto, mira, Suecia, el primer país que ha reaccionado, que no, que es Pero lo tenemos, Dinamarca el siguiente. pero ahora es peor, porque lo estamos haciendo voluntariamente nosotros. Es También, sí, decir, sí. no nadie viene conquistando por la fuerza de las armas. No, no, no. Lo estás haciendo tú voluntariamente. Es algo que nadie entiende. Con dos dedos de frente, nadie entiende. Porque esto es un tema, no es un tema de color de piel, de raza, de nada. Es un tema de costumbre y es un tema también religioso. Lo siento mucho, pero es que es así. ¿Cómo vas a negociar tú algo con alguien que el Estado es la ley es lo que dice el profeta, lo que dice el Dios? Si lo que Así dice es. Dios es ley, si te asimilas bien y si no, la llevas clara, ¿qué se puede negociar con gente así? No puedes negociar Es nada. Yo lo siento imposible. mucho por aquellos que, Mm. bueno, todavía los tenemos. Los mismos que reniegan de la hispanidad y tal son los de siempre, ¿no? Los que, es que la iglesia, mire, yo, la institución de la iglesia no es que sea muy partidario de ella, ¿vale? Mi opinión personal. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es reconocer que la iglesia se ha civilizado. La iglesia sí se ha civilizado. Pero estos no se han civilizado. Entonces, claro, tú dices, oiga, mm, ¿qué puedes negociar tú? Porque, mira, con un malo se puede negociar. Con un tonto se puede negociar. Con un, no lo sé, un malvado, un ávido de poder, con todos esos se puede negociar. Pero ¿cómo vas a negociar tú con alguien que lo que dice Dios es ley? Así es. Buena reflexión. Por Es lo verdad, tanto, para él el tema primacía es que, oye, es que de él es más Alá. oscuro de piel, oye, es que eres de raza tal. No, 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 déjate de rollo. Es un tema de costumbre y de religión. Si tú vienes a imponer lo tuyo aquí, aquí no tiene sitio.
pero porque vas a organizar un pifostio de la hostia, como quien dice. Ujú, ¿Qué es lo que está ujú. pasando? Pero claro, tú dices, oiga, es que, no, no, es que vienen con la espada en la mano. No, no, ¿qué coño? Si les estás abriendo tú la puerta y le estás poniendo la alfombra roja. Pues a eso hemos llegado, a que las élites que controlan Europa, desde Bruselas, pero también desde los gobiernos que están subordinados a ese globalismo de Bruselas, pues son élites que decir que son un desastre es poco. Yo creo que había que llevarlas a un manicomio. Es que no hay sentido común, es que no se dan cuenta, viven en una burbuja y ordenan políticas migratorias que, bueno, van a hacer que Europa pues sea como dice ya Estados Unidos, ya está asumiendo, quizá pueda ser exagerado, dice, bueno, Europa va a terminar siendo un califato, ¿no? Una colección de califatos. No lo sé, pero la demografía va a imponer su ley. Sabemos que debido a la tasa de fertilidad que hay en Europa, por ejemplo, en España, esa tasa de un hijo por mujer es inferior a la reposición clarísimamente e implica que la población autóctona en el espacio de apenas una generación se va a ver reducida a la mitad. ¿Eh? Y en 2 generaciones a la cuarta parte. ¿Y el vacío quién lo va a ocupar? Pues los que sabemos. ¿Ya? Es triste, pero vamos a encontrarnos con una España, con una Europa muy, muy cambiada. Y entonces, claro, cuando hablamos de esto, la izquierda ignorante y analfabeta, pues nos acusa de ser racistas. Y miren, no es racismo, es defender nuestros valores, realmente, ¿no? Tremendo esto. Pero ya te digo, los que se supone que tienen que defendernos, que son los Sí, sí, sí. políticos, pues no, ellos más bien, mira, pero si es que no solamente en Europa, en Estados Unidos, los demócratas en el estado de Minnesota, pues se dejaron entrar a un montón de somalíes, vieron lo que hacían los somalíes con las ayudas, es decir, destinarlas a la construcción de casas privadas, a llevar el dinero a Somalia, etcétera, y todo a cambio de votar a los demócratas. Pues lo mismo, los socialistas en particular, en Francia y en España, y en fin, la izquierda radical lo tiene clarísimo, que ellos se van a apoyar en ese voto musulmán para hacerse con el poder. Claro, es lograr un poder político a corto plazo y a largo plazo, obviamente, esa gente va a terminar siendo víctima de esa cultura, de esa religión musulmana que está en contra de los valores o del pensamiento de la izquierda, ¿no? Es una cuestión realmente absurda que pues hace que, porque el resto del mundo se fija en este experimento europeo, es un experimento que ya es fallido y que va a peor. Y yo lo veo cada vez que voy allí, lo veo no solo en España, lo veo especialmente en Francia, en Inglaterra, y tú dices, qué pena, qué triste es esto, porque le han cambiado a mi querida Europa. Pues que los Estados Unidos se lo hagan mirar porque Nueva York está ahí, ¿eh? También, también, sí, 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 sí. Y No, y también los América. argentinos que se lo hagan mirar también. Sí, sí, sí. A ver, 1 de cada 6 habitantes en el planeta es musulmán. Entonces, bueno, hay musulmanes y musulmanes, ¿eh? Es decir, que también hay países moderados, ¿no? Tenemos a Turquía, tenemos a Kazajistán, es decir, bueno, Yo el caso es sinceramente que lo del moderado no moderado no lo comparto, porque cuando llegue la hora de decir el Dios dice este y hay que hacer esto, los moderados no se van a imponer al no moderado. no, 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 claro. No, pero siempre se va a transar, es la tesis del libro Sumisión, que es la traducción literal de Islam. Islam lo traduce, la palabra Islam significa postración, sumisión. Y en ese libro de Houellebecq, este francés, dice, bueno, pues al principio digamos que relata un escenario ficticio, pero muy probable, y es que Francia pues camina hacia una izquierda que se va a apoyar en grupos musulmanes, en los hermanos musulmanes que fraguan como partido político y que llegan al poder. Y al llegar al poder, pues aplican justamente lo que los comunistas saben hacer también, que es infiltrar la sociedad, ¿no? De hecho, ya la están infiltrando con dinero saudí. El salafismo penetra en la academia, penetra hasta en la mismísima Sorbona, en universidades, en los medios de comunicación, hasta en el fútbol. O sea, por ahí también culturalmente hay una penetración. Esa es la penetración deluxe, ¿no? Y la penetración ya por abajo es el
pues el bracero, el trabajador marroquí, que viene pues con su cultura, con sus creencias, con su fiesta del cordero, con su forma de tratar a la mujer. Todo esto es una amalgama que por abajo y por arriba, pues va comiéndose a esa cultura europea, a esa civilización europea de raíz profundamente cristiana y que en realidad no es de hoy. La cultura cristiana ha ido desmoronándose desde hace ya 200 años, desde la Revolución Francesa, ¿no? O sea, los masones y bueno, lo que se hizo en esa Francia revolucionaria, pues terminó expandiéndose por toda Europa, ¿no? La Iglesia fue arrinconada y quien dice la Iglesia como institución, no, los valores, las creencias, las virtudes cristianas, No, que pero por eso es otra, cierto, claro, claro, fueron no, lo que pero por eso he hizo dicho a iglesia como Hispanoamérica. institución. Los valores son otra historia, los valores cristianos son otra historia. Yo con eso, yo eso lo comparto. La institución es otra historia, pero los valores cristianos y demás, vamos, a mí que haya gente todavía que dice, no, es que España es laica y tal. Mira, tío, España ¿No? es cristiana, déjate de historia. Según la Los valores, Constitución es la una cultura. confesional, pero no laica. No, no, me refiero La- que rápidamente se acude a ese argumento para justificar lo otro, ¿no? No, mira, sí, nosotros, tus valores, tus costumbres, tus tradiciones, es cristiano, sí, déjate de rollo. Otra cosa es que no, es que oficialidad, la oficialidad dice, me da igual, culturalmente tú eres cristiano. Y por cierto, claro. aquellos que están a favor de que se produzca este relevo étnico, o no sé si étnico o como cojones llamarlo, Ujú. se preocupan bastante poco por las masacres a cristianos en el resto del mundo y en muchos lugares donde están acabando por miles con cristianos. Estas Así cosas es. son las que a mí me ponen de mala leche. Es que es así. Ujú. Entonces, por Así eso es. yo soy una persona que no es demasiado optimista, pero sí que piensa que hay que dar la batalla y hay que seguir dándola. Sin duda, hay que denunciar y cada vez hay más gente que abre los ojos Algunos somos y muy fíjate, pequeñitos, nada, otros serán más en grandes, vídeos como pero este, sí es. En vídeos como este que estamos haciendo, yo creo que no hay que callarse, también en conversaciones que uno pueda tener y sin dárselas uno de sabio, pues sencillamente es aplicar el sentido común y un mínimo de curiosidad para informarse de lo que está pasando. Como citas tú, los cristianos perseguidos en Nigeria, perseguidos en Nicaragua, tampoco se habla de eso. Y ahora, en estos días, estamos asistiendo curiosamente al derrumbe de una tiranía islamista, que es Irán. Es un gran acontecimiento que obviamente los medios de desinformación, los progres, la izquierda no habla de eso, bueno, porque es que yo ahí es no como soy un tan, pacto tácito, yo es ahí no impresionante. soy, no soy tan optimista como para hablar de derrumbe, no soy tan optimista, pero bueno, me alegra Bueno, que esté está ocurriendo pasando, algunas cosas, pero son ya más de 100 ciudades que prácticamente han caído, pues las autoridades islámicas. Falta que Teherán dé ese paso, está por ver, pero ya se dice que los clérigos en el poder están haciendo las maletas y se van al exilio en Rusia, ¿no? El ejército también se ha pasado del lado de los manifestantes, o sea, ya hay un hartazgo. Y fíjate el dato, estábamos hablando de religión. Según parece, bueno, en Irán hay 75.000 mezquitas. Yo tuve que buscar el dato, digo, esto parece exageración, ¿cómo que 75? Pues sí, 75.000 mezquitas, ¿no? O sea, imagínate barrios y municipios, bueno, pues en cada lugar hay una mezquita. Pues la mayor parte están vacías, no van fieles. Hay 50.000 mezquitas en Irán que han cerrado. ¿Por qué? Que han dejado, porque ya no, obviamente, el pilar fundamental de la revolución islámica, que era precisamente la religión islámica, pues se ha desmoronado. Y en cambio, los iraníes profesan, y eso tampoco es que no se escribe en la prensa, profesan esa religión nativa del país que es el zoroastrismo. Y hay templos zoroastros y están a rebosar. Explícamelo. Cuando también hay cristianos, por cierto, también hay judíos. O sea, está cambiando mucho el mundo. Es verdad que yo pienso que el mundo musulmán tiene un poderío y tiene, sí, tiene lo que llama pero profesor tampoco es Gullo. heterogéneo como mucha gente piensa. O sea, No, no perdón, es no es heterogéneo, homogéneo no como es mucha gente homogéneo, no es piensa, no es homogéneo. cierto tampoco. Claro. Pero bueno, sí tiene algo muy característico que dice el profesor argentino Marcelo Gullo, que es la fe fundante.
que es lo que tenía España cuando cruzó el charco a América, ¿eh? Todo el mundo era profundamente católico, creía en Santiago y al grito de Santiago cargaban primero contra los moros y luego en América contra tribus indígenas hostiles, ¿no? Entonces los musulmanes tienen esa fe fundante, ellos creen en Dios, creen en Alá, esa es su fuerza. Y como comunidad son envidiables. Y yo entiendo que los musulmanes en Europa, sí, repudiados lo que tú quieras y tal, pero van avanzando y no solo se aprovechan, sí, pero también encuentran en sus comunidades, encuentran apoyo, trabajo, encuentran lo que no encuentran por otro lado. Atención, y no solo son musulmanes que vienen, que han cruzado el estrecho, que vienen de otras latitudes, cada vez hay más musulmanes europeos, gente que se convierte al Islam. En Francia yo he conocido a muchos. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en Europa es que la religión no entendida solo como ir a misa, no, no, la religión ha pasado a un segundo plano, se ha creado un vacío. Como decía Chesterton, el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Y hay mucha gente perdida y mucha gente sola yo lo llamo y se simplemente refugia en una religión que sí le da Yo lo respuestas. llamo No estoy simplemente defendiendo a los musulmanes. decadencia Es absoluta de decadencia. Europa, y estamos por una senda que solo va a llevar al conflicto. Va a llevar al conflicto como ya pasó en la antigüedad. Va a llevar al conflicto porque más tarde o más temprano, hasta el más tonto de los europeos va a decir hasta aquí. Porque la Sí, alternativa es el sometimiento. Y cada vez hay más gente, Constantino, que no está dispuesta a someterse. de acuerdo, Alex, Entonces, pero esto solo va a cuando acabar sean de una mayoría, manera. ¿cómo haces? ¿Eh? Cuando sean mayoría, ¿cómo haces? Cuando ellos sean mayoría. Ahora mismo, las sociedades europeas tienen que verse en Francia, pero sobre todo en Bélgica. Bélgica Sí, ya es irrecuperable, sí, irrecuperable. imagínate, Y imagínate. Francia, yo creo que también en algunas zonas. A España le quedan 5, 10 años, no más. Claro. Y ahí para, si quieres, para un poco redondear nuestro tema de Hispanoamérica, yo sí he de destacar eso, que España si sigue esa senda de perdición, esa senda sin identidad y tolerando pues que su propia cultura y civilización se disuelvan en ese magma raro islamista, progre, esta cosa que está invadiéndolo todo. Bueno, o sea, España va al suicidio, ¿no? Pero a diferencia de los otros países, como tú acabas de decir, hay una diferencia y es que no, este fenómeno no se da con tanta fuerza, aunque si te vas a Cataluña, ahí sí que se ve. ¿Eh? Pero bueno, tenemos una salvación enorme y es Hispanoamérica. Y claro, esa salvación, el tema es que no hay que contar con estos políticos de mierda, derecha o izquierda, olvídate de ellos, ellos no van a caer en eso porque son oportunistas, porque tal y como está el sistema, más bien ellos van a ser multiplicadores de ese islamismo, ¿no? Porque se van a apoyar sobre todo la izquierda, pero también la derecha, a lo Sí, mejor la sí, derecha total. moderada, cobarde, se va a apoyar en ellos, ¿no? Ya lo vemos en Ceuta, ¿verdad? Bueno, el caso es que tenemos a Hispanoamérica, es decir, de este lado del mar tenemos nuestra cultura, tenemos nuestro idioma, costumbres, muchas cosas y tenemos a gente que, bueno, incluso aunque les hayan lavado el cerebro con la leyenda negra, incluso en realidad es gente que sí nos tiene mucho afecto y que sí reconoce, aunque sea, a lo mejor no con la cabeza, sí, pero sí con el corazón, esa hermandad de hecho que existe. Y eso verdaderamente lo tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque España va a caminar hacia, no sé si hacia un abismo o va a quedarse sola, no sé qué va a pasar, yo no soy futurólogo, pero mucha gente y gente joven se da cuenta de que, bueno, yo no voy a estar aquí esperando a ver qué sucede, yo ya me voy a posicionar. Y mucha gente joven cruza el charco, también porque hay muchas oportunidades y va a haber más oportunidades aquí. Claro, si no te crees toda la basura que se imprime en los diarios y que dicen por la televisión, que pintan esta zona del mundo como que es un terreno semisalvaje donde sí, hay narcotráfico, hay problemas, hay violencia, claro, sí, pero también hay mucha gente que emprende, que trabaja y hay desarrollo y hay posibilidades porque está todo por hacer. ¿De acuerdo? Entonces, gente española formada, preparada, se atreve, cruza el charco y se encuentra
pues que es recibida con los brazos abiertos. Obviamente la realidad es muy dura, nadie te regala nada, aquí no hay subvenciones, pero si tú tienes ingenio y ganas de trabajar, desde luego, aquí hay muchas posibilidades. Además, estás en tu pez en tu pecera, estás en tu salsa. Realmente, si no vas de españolito sabiondo, ¿verdad? Porque también hay de esos. No, no, con todo respeto por los que son parte de nuestra familia. Eso hay que remarcarlo. Y siempre con humildad y también dispuestos a aprender. Pero todo lo que nosotros podemos aportar, los españoles, pues esto va a ser realmente absorbido y apreciado. Y esto, tú sabes, como canario, esto ha habido siempre oleada. Los españoles, después de las independencias, la emigración de españoles ha ido así como por épocas, ¿no? Cuando iban mal las cosas allá, se venían para acá, ¿no? Es decir, pues la pobreza que hubo en el siglo XIX, pueblos enteros que emigraban a la Argentina, luego en el siglo XX, la guerra civil, pues, ¿qué te voy a decir? Exiliados, gente, porque había dos, los exiliados políticos, pero también gente que quería prosperar. Y bueno, muchos vinieron para acá y nunca regresaron. Y viven sus descendientes. O sea, tenemos familia aquí. Nos olvidamos de las fronteras, nos olvidamos de los pasaportes. La realidad es que nuestra cultura está aquí y tenemos que estudiarla, comprenderla y bueno, tenemos esa salida que no tienen los franceses, los húngaros, los alemanes, no la tienen, aunque a pesar de ello, muchos se vienen para acá. Yo te puedo hablar de Paraguay, la cantidad de alemanes que se están instalando allí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la esperanza que yo veo. Yo veo más esperanza de este lado del mundo que de la propia Europa. Y España, pues no sé, lo pongo entre interrogantes, a ver qué va a pasar. Yo estoy empezando a pensar lo mismo, la verdad. No sé, a lo mejor no mucho tardar, habrá que planteárselo. Sí. Pues bueno, Pues bienvenido, Constantino, si cruzas el charco, aquí te recibimos, te agradezco mucho este ratito eh, y espero que volvamos a hablar como siempre. Y cuando seguro quieras. que va a haber más temas de los que hablar en este podcast. Te deseo que vaya todo bien por allá, porque creo que probablemente va a ir mejor por allí que por aquí. Vamos a verlo, es una realidad dura, pero desde luego, no sé, hay ilusión y hay esperanza. Y hay un horizonte. En Europa, yo, pues cuando me preguntan, lamentablemente, siento ser optimista, pesimista, siento ser aguafiestas, pero lo de Europa es algo realmente inexplicable. Así que vamos a seguir ahí dando batalla cultural. Alex, muchas gracias por esta oportunidad, por permitirme, pues, expresarme abiertamente y sin censura, sin filtros de ninguna clase. Y bueno, pues invitar a la gente también a que comente, ¿no? Y a que vea mi canal desde mi punto de vista. Y bienvenidos también, No te preocupes que eso va a estar todo en la caja de descripción del vídeo y tú, lo que sea, yo te sigo y muchos te seguirán. Y al final yo creo que va de eso, va de seas más o menos optimista e intentar dar la batalla porque esto aquí, a este lado, la cosa va cuesta abajo y sin freno, absoluta. O sea, es que yo me creo temo. que cualquiera que analice un poco cómo está Europa no puede llegar a otra conclusión más que a esa. Así es. Por eso hay otro mundo, un mundo mejor, aunque no es el paraíso tampoco, pero el que lucha yo creo que lo consigue, ¿no? América sigue siendo, no sé, una tierra prometida, para mí lo es. Quizá caigo en el idealismo, pero yo pienso que, en fin, aquí no hay esa distopía, esa ideología tóxica circulando. Son países que mantienen nuestros valores o nuestras virtudes y también tienen nuestros defectos, pero no sé, yo me siento a veces más en mi civilización, en mi cultura, aquí que en España. Fíjate lo que te dice un salmantino, tremendo. Sí, pero tal y como están las cosas ya no es raro eso. Es decir, yo ahora mismo, pues estoy empezando, yo no vivo allí y sin embargo ya me siento como tú te puedas sentir cuando vienes aquí, pero es que yo estoy aquí, pero es que lo ves. Entonces es que es evidente ya la decadencia, ¿no? En fin, Es de cada- vamos a Bueno, terminar con algo positivo y es que los hispanos deberíamos estar más unidos. Ojalá se pueda hacer con el paso del sí, tiempo y a ver qué pasa. Y que nadie se tome mal estas cosas cuando uno habla
de leyendas negras y demás y tal, porque ya es hora de estar menos polarizados y empezar a hablar más, a informarse más, a buscar información, a razonar más. Este podcast está pensado para que la gente use la cabeza, no solo para ponerse gorras, sino para, en fin, pensar un poquitín, que ya no va haciendo falta a todos, ¿eh? A uno y a otro lado del charco. Constantino, muchas gracias de nuevo y un saludo. Gracias, Alex, y feliz año para ti y para todos los que han visto este podcast. Chao.